Queremos encontrar la integral de x dividida por la raíz cuadrada de la cantidad de x a la cuarta más 16 utilizando una fórmula de integración que encontraríamos en la parte posterior de un libro de texto de cálculo que figura en las tablas de integración. Si miramos lo suficientemente cerca, deberíamos poder encontrar esta fórmula de integración aquí. Observe donde el denominador es la raíz cuadrada de u al cuadrado más o menos a al cuadrado. Al principio, puede parecer que esto no funcionará porque tenemos un factor extra de x en el numerador, pero creo que lo será si realizamos una sustitución de u. Observe aquí, u al cuadrado sería igual a x al cuarto, y a al cuadrado sería igual a 16. Bueno, si u al cuadrado es igual a x al cuarto, eso significa que u es igual a x al cuadrado, y si a al cuadrado es igual a 16, significa que a es igual a 4. Si es útil, podríamos reescribir esto para que coincida mejor con este formulario. Podríamos escribir esto como la integral de x dividido por la raíz cuadrada de en lugar de x al cuarto, podríamos escribir x al segundo cuadrado. Y en lugar de 16 podríamos escribir 4 al cuadrado. De esta forma, podría ser más fácil ver que u es igual a x al cuadrado y a es igual a 4. Ahora porque u es igual a x al cuadrado, aviso diferencial, o du, es igual a 2x de x. En realidad, esta es una buena noticia, porque observe cómo los tienen este factor adicional de x. Entonces, si dividimos ambos lados por 2 aquí, observe que 1 2 du es igual a x de x. Así que ahora reescribamos esto en términos de u. Notaremos que x de x es igual a 1 2 du, así que factorizaremos el 1 o 2. Nuestro numerador ahora será 1, y luego tenemos du. Nuestro denominador será la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería u al cuadrado, lo cual es perfecto. Y luego más 4 al cuadrado, que sería más a al cuadrado. Observe que ahora tenemos una combinación perfecta para nuestra fórmula de integración, por lo que ahora podemos integrarnos, y realizar una sustitución a la derecha de u y a. Entonces tendremos 1 2 veces el registro natural. Valor opuesto de u, que es x al cuadrado. Y luego más la raíz cuadrada de tenemos u al cuadrado. Vamos a usar más a al cuadrado ya que teníamos una suma aquí a la izquierda. Entonces u al cuadrado sería x al cuarto, y luego más a al cuadrado, que es 16, y, por supuesto, más una constante de integración. Espero que hayas encontrado esto útil.